verlos, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta hora. Estamos en días de verano, días de vacaciones para muchos, algunos cambiando el lugar, pueden salir, pasear, otros disfrutando de romper con la rutina en casa. Lo cierto es que es un tiempo diferente al que después se desarrolla a lo largo del año. Y fíjense que estamos ya en el tercer domingo de enero, el tercer domingo del 2024. Ya empezó a correr el año nuevo. Es un tiempo, decía, de romper la rutina y al mismo tiempo, para los que están todavía en actividad laboralmente, significa no cumplir horarios, no tener que pensar si se escapa el tren o no llega el colectivo, ver la cara del jefe cuando llega a la oficina y llega un poquito tarde. Rutina. Y este tiempo de realmente ser un poquito más dueño de ese tiempo que Dios nos da es tan lindo, pero también puede ser un tiempo pero muy especial para reflexionar, es decir, para estar con nosotros mismos, para darnos tiempo y, por supuesto, para estar buscando del Señor y qué es lo que Él nos quiere decir. Y yo en esta tarde quiero invitarlos a que reflexionemos en un pasaje muy sencillo, pero que mirándolo encontré que es una radiografía de la iglesia. Y usted va a decir, ¿cómo? Porque voy a estar leyendo allí en el libro de los Hechos, si es la historia de cómo la iglesia el Señor la formó, cómo se hizo. Pero lo que quiero decir en definitiva es lo que la iglesia fue, es y nunca debe dejar de ser. Y cuando llegué lo veo a Andrés aquí muy sentado adelante y un poco tiene que ver porque el martes estamos en la reunión de oración y creo que habíamos terminado de orar y Andrés me hace una pregunta con respecto a las misiones, a los misioneros y surgieron otros comentarios, unos comentarios un tanto dolorosos de la realidad por la cual estamos transitando y él dijo una frase que me intranquilizó porque sabemos que los que estamos en Cristo estamos puestos en medio de una guerra, de una batalla. Para los que ya hace años que transitamos en el camino del Señor, hemos visto muchas batallas, siempre las ganamos, pero a veces nos dio la sensación que las venimos perdiendo. Pero hemos visto a muchos hombres y mujeres que quedaron al costado del camino, no lo entendemos. Y él dijo, antes venía por las personas, digamos, por el feligrés, pero ahora está viniendo el enemigo por los pastores. Y tanto a él y a mí me ha ocurrido de encontrar hermanos que han realmente estado, como me tocó hoy, compartiendo la palabra desde el púlpito, y estar tan desilusionados, estar tan sin respuesta y yo sé que es un tema incómodo para en este día del Señor estar compartiéndolo, pero qué necesario que es, por eso dije, reflexionemos juntos, que también a la luz de las Escrituras nos estemos por un momento mirando como un espejo, y creo que es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros estemos cuidando, como la palabra lo dice, con temor y temblor nuestra salvación. Entonces,
Yo encontré en el capítulo 16 de los Hechos, y desde el verso 1 voy a tratar de ir intercalándolo, pero prácticamente hasta el verso 25, después viene la parte del carcelero, cuando habían puesto a Pablo y a Silas en la cárcel. Les leo algunos pasajes y dice Hechos capítulo 16 a partir del verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Miren qué hermoso. Parece ser que todo estaba en orden. Y si usted después lee con detenimiento todo el capítulo 16, va a encontrar una iglesia pujante, una iglesia a la cual, por ejemplo, se sumaban y había ese deseo, por así decir, de la aventura, preciosa aventura del Evangelio, porque el primer ejemplo que aquí encontramos a Timoteo, un joven en aquel tiempo, y que tenía buen testimonio. Y el apóstol Pablo, que lo conocemos a través de las Escrituras, ese carácter, esa fuerza, esa pasión, dijo, este muchacho me es útil para la obra, y quiso que lo acompañara. Y yo comencé a extrañar los tiempos de mi juventud, porque o éramos tan sonsos o tan ingenuos, tan inocentes, y en eso quiero sumar a Salvador, nuestro pastor, bueno, pero está con el Señor, y con 18 o 20 años, lo primero que fuimos escuchando era la historia de los misioneros, el hecho de hablar de Cristo, y no se entendía nada, porque no entendíamos nada, pero algo pasaba dentro nuestro que queríamos compartir, y veíamos a los hermanos mayores como diciendo, ¿cuándo llegaremos a hacer lo que estos hacen? Pero había una pasión, y a veces en las charlas entre los jóvenes, ¿sabe de lo que se hablaba? De los sueños que teníamos de servir al Señor, y algunos hablaban, casi digo pavadas, pero no, hablaban de que querían irse muy lejos, pero a compartir, a llevar el Evangelio. Y entonces cuando leíamos los Hechos y veíamos a estos hombres y a estas mujeres, a los apóstoles, era tan apasionante, era tan atrayente lo que ellos hacían. Y bueno, pero cómo cambiaron las cosas. Y acá vemos que este Timoteo, este joven, algo había sucedido en su vida, porque hasta tuvo que ser circuncidado y ya era un muchachote. Una cosa es cuando circuncidan al bebé al 8º día y otra cosa es cuando circuncidan a un adulto. El dolor que tuvo que pasar, pero no le puso mayor inconveniente. Él quería vivir esa pasión, él quería ser parte del hecho de llevar a Cristo a muchas vidas. ¿Y por qué dije que en este capítulo 16 es una fotografía, una radiografía de la iglesia? Porque nos muestra
a partir del verso 6 y nos dice que, y lo leo mejor, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y todos decimos amén porque lo dice la Escritura. Pero ustedes saben que yo soy bastante... Me gusta... ¿Cómo fue que el Espíritu Santo les prohibió? Y eso hago una transposición en el tiempo y digo, ¿cómo está funcionando Dios Espíritu Santo en medio nuestro hoy en San Andrés? ¿Cómo está funcionando Dios Espíritu Santo en nuestra vida, en lo íntimo, en lo personal? Acá dice que prohibió, significa que quedó clarito cuál era su voluntad, que significa que dijo, esto no quiero que se haga. Y sé que más de uno estará pensando, ¿cómo? Si Dios quería que todos conocieran la verdad, ¿por qué prohibió que se hablara en Asia? Y hay una cosa tan importante en este punto, porque esta prohibición fue momentánea, porque después sí fueron a Asia, y si buscamos en Apocalipsis vamos a encontrar que donde están las 7 iglesias eran este lugar. Y eso nos da una enseñanza, hermanos, que es andar en la perfecta dirección del Espíritu Santo. Porque a veces, claro que hay que predicar, pero le dijo, no es el momento. Y acá encuentro que la iglesia de aquel tiempo, cuando se estaban sobre la roca que es Cristo, poniendo los fundamentos de la iglesia, era una iglesia sensible a la dirección del Espíritu Santo, una iglesia consciente de la persona del Espíritu Santo, no solamente entre ellos, sino dirigiéndolos a ellos. Lo cierto es que a estos misioneros les dijo, no, en Asia no. Y dice que llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pero fíjense otra cosa que refleja en este hermoso capítulo de lo que estaba sucediendo en la iglesia incipiente, en la iglesia que dijimos y llamamos primitiva. Y ya a veces me pongo a pensar, está bien dicho, pero hoy me molesta un poco, como dice que primitiva era de los comienzos, donde estaban los palotes, donde todavía faltaba la perfección que parecería ser que nosotros sí tenemos. Y no estoy tan de acuerdo. Yo dejaría la incipiente sí, porque se estaba formando, pero la iglesia de Jesucristo y esos fundamentos nunca deben de cambiar. Y dice que le muestra a Pablo en otra metodología que el Espíritu tenía, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, yo me pregunté primero a mí mismo, ¿sigue teniendo esa metodología el Señor? He tenido alguna visión y le pregunto, ¿ha sido una experiencia en su vida? ¿Ha sentido que o ha experimentado el hecho que el Espíritu lo guía a través de una visión? Le cuento una. Hace muchos años estaba rara la situación en la iglesia, no era acá. Y realmente vio cuando uno está como queriendo acelerar, imagínense que estamos arriba de un auto y aceleramos, pero giran las ruedas. Y... Sí, todo funciona, pero no se avanzaba. Y el Señor me concede, y yo veo cuerdas en los aires, cuerdas como de barcos muy anchas. Y había cuerdas y cuerdas. Y de pronto comienzan a caminar unos hombres muy feos, hombres, todos vestidos de verde, eran soldados como de élite, con boinas negras,
Pero a mí en esa visión lo que me producía era temor. Y veía como agarrados con las manos y caminando se trasladaban, pero todo sucedía en el aire. Todo sucedía en el aire. Hasta que pude entender que la estrategia de la iglesia siempre va a estar en el hecho de batallar en oración y que la batalla está en los aires. La batalla está en los aires. Pasaron muchos años y ahora que se las relaté, lo vivencio, lo tengo como en mis retinas, porque fue un momento realmente de ponerse la piel de gallina, por así decirlo. Y lo hermoso que aquí el Señor, la persona del Espíritu Santo, se revelaba a sus amados, a sus hijos, a sus misioneros, a través de una visión e indicándoles qué es lo que había que hacer, el lugar. Y entonces, fíjense lo hermoso, porque es el Espíritu Santo diciendo, acá no, pero yo quiero que acá sí. Y sabe, hay un detalle que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque Dios conoce el corazón de todos nosotros, pero conoce el corazón de toda la humanidad. Y Él sabe qué persona está realmente, por así decir, madura, lista para recibir la palabra del Señor. Y a veces nosotros, sin pedir dirección, vamos y le hablamos a una persona y hay que hablarle. Y esa persona nos mira como diciendo, sí, estoy de acuerdo. Bueno, me voy porque tengo que hacer. Y uno queda con esa sensación de diciendo, Señor, yo entregué tu palabra a esta mujer o este hombre. Y por ahí uno va apurado, porque nos pasa, y como vamos apurados nos cruzamos con alguien y ese alguien dice, hola, ¿qué tal? Hace tanto tiempo que no te veo y uno está pensando, pero yo me tengo que ir porque tengo que llegar, y esa persona abre su corazón y uno tiene que entender el momento, dejar de lado lo que estaba haciendo y decirle, Jesucristo, Él murió en la cruz para ser tu Salvador. Y esa persona, sin que hagamos ningún esfuerzo, pasa de muerte a vida y se va con Cristo en el corazón. Ruego al Señor que me haga entender, andar bajo la dirección, bajo la guía, andar en el Espíritu. Y esta iglesia que estaba así formándose tenía estas condiciones. Y encontré, es un pasaje, les dije, muy, muy sencillo. Casi me lo salteo, pero es tan importante. Porque en este relato, allí por el versículo 14, aparece nuestra hermana tan famosa, Lidia, la vendedora de púrpura. Pero Pablo se acerca y hay una palabra que me gusta tanto porque está en el verso 14, si lo quiere encontrar. Y dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y ya encontramos tres cosas. El Espíritu Santo guiando, diciendo no. El Espíritu Santo diciendo allá. Y el Señor abriendo el corazón para que estuviese atento, en este caso, a la palabra de Dios que por la boca de Pablo salía. Creo que ya a esta altura podría cerrar la Escritura y bajarme y que estamos todos de acuerdo que la Iglesia de Cristo debemos vivir bajo esa total y absoluta dependencia de la guía del Espíritu Santo. Ahora, hasta acá parece todo tan formidable, tiene este gustito a aventura. Digo así porque vuelvo, y perdón que te esté, pero cuando ustedes trajeron el video de lo que en Santiago del Estero ocurre, y uno no puede evitar decir,
en esos lugares hay vida. En esos lugares el Señor parece que corre un poquito al velo y se muestra más. Y yo entendí que se muestra más porque hay más necesidad. Y cuando un cristiano está en el lugar correcto, donde hay necesidad, el Señor te dice, mira, vamos a hacer cosas grandes. Vos como instrumento, las hago yo, pero vos como instrumento. Y me hizo recordar en un tiempo en que con mi esposa también vivíamos ese tipo de aventura y viajábamos al Chaco y estábamos con los hermanos Tobas. Y realmente era tan precioso y allí había un matrimonio, la misionera ya partió con el Señor. Nosotros fuimos una semana y no teníamos un itinerario, pero era levantarnos, desayunar muy rico y nos llevaba y se metía así por lugares en medio de monte y llegamos a encontrar casas que no eran casas, sino eran 4 palos clavados con nylon negro alrededor y como no llueve nunca, entonces ahí viven. Y entonces yo pensé que vio uno, los de ciudad somos tan protocolares, que bueno, ahora va a pasar y va a predicar y ahora hacemos esto. Y entonces llegamos al primer lugar y la misionera se queda en silencio, yo miré para todos los costados, mi señora miraba para todos los costados y era que estaban esperando que el invitado hablara. Y yo empecé a hablar y sabe el Señor que no tenía, pero el Señor, vuelvo a insistir, donde hay necesidad se muestra. Entonces, personas que reciben a Cristo. Y ustedes dirán, qué grande Mario y Ani, ¿cómo? Nosotros cuando terminamos el día decíamos, ¿viste lo que pasó? Así era la cosa. Cuando el Espíritu de Dios obra, todos nos sorprendemos, gratamente, pero nos sorprendemos. Y recuerdo que en una de esas tantas visitas fuimos a una casa, esto ya era una casa. Creo que lo relaté en alguna oportunidad, pero es la ventaja que tenemos, que a veces nos olvidamos y yo voy a aprovechar de esa ventaja y lo voy a contar de vuelta. Y entramos y bueno, ahí nos sentamos y había, pero era, no sé, 1 metro 20, una virgen, no sé qué virgen, pero una virgen. Era un hogar de personas muy católicos romanas, pero también eran todos descendientes de los hermanos Tobas. Y yo lo primero que pensé, sentí intimidación. Dije, uy, acá, ¿qué vamos a hacer si tienen semejante imagen? Y otra vez la misionera saludó, nos presentó y guardó silencio. Y otra vez abrir la boca. Eran más o menos unas 10 personas, entre los jóvenes. Y empecé a hablar. Y de esas serían, sí, 9 o 10 personas. Todas reciben a Cristo. Entonces después se pararon, estuvimos orando por ellos y nos fuimos. Otra vez el Espíritu Santo obrando. No sé qué habrán hecho con la imagen, pero la imagen no habló, la imagen no molestó y sabemos que las imágenes muchas veces tienen su compañía. Se enmudeció porque cuando el Señor está presente, nadie levanta la voz, porque el Señor de señores y el Rey de reyes es el que está y el que quiere a través nuestro manifestar su gloria. Lo cierto es que aquí Pablo, abriendo, sí, hablando, predicando, pero el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la voz, atenta a lo que Pablo decía. Entonces, no me quiero, porque me fui un poquito, pero observemos, hermanos, cómo era aquella iglesia. Y somos la misma, ¿eh? Con diferencia, ahora tenemos sillas, esto, bueno, próximamente el aire acondicionado, pero somos la iglesia de Cristo. No debería y no va a haber diferencia. Y eso sí nos obliga al hecho de reflexionar, Y por supuesto, acá comienza el problema, porque aparece el hecho que
la confrontación directamente con las tinieblas. Dice el verso 17, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y yo digo, la iglesia de aquel tiempo era una iglesia con autoridad, era una iglesia donde su identidad era plena. Y si bien para los judíos el hecho de que no querían saber nada, habían aprendido bien la lección con lo que es adivinos, con lo que es el futuro, no querían saber nada. Si observamos aquí, esta chica y ese espíritu en esa chica estaba diciendo verdades, porque eran siervos del Dios Altísimo y estaban diciendo cosas que anunciaban el camino de salvación. Entonces, ¿qué contradicción? ¿Por qué Pablo le molestó y le dijo? Primero, como judío no quería saber nada con la adivinación. Pero en segundo lugar, y esto tómelo muy en cuenta, el diablo, que sabe vestirse como ángel de luz, muchas veces parece que hace cosas parecidas como para darle gloria a Dios, pero su objetivo es ensuciar el evangelio. Es deshacer la obra de Dios, confundirla, poner tinieblas. Lo cierto es que Pablo, con autoridad, hizo salir al espíritu. Es como que nunca le pasó de estar contando un cuento y usted espera, dice, ahora llega el remate y todos se van a reír porque es un chiste, es un lindo cuento. Y llega alguno y dice, y le cuenta el final, le arruinó. Bueno, el diablo quería hacer eso. Era él el que estaba anunciando quiénes eran Pablo y Silas. Vos no tenés ni arte ni parte. No tenés ni arte ni parte. Y son, yo digo, detalles, pero fundamentos para andar como sabios y como entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Porque acá es muy finito. Casi por ahí muchos se pueden encontrar diciendo, yo no entiendo por qué lo reprendió, si en definitiva está diciendo la verdad. Entonces la iglesia de Cristo es una iglesia que debemos tener discernimiento y discernimiento espiritual ejercitado. Y así esto trajo consecuencias, y esa consecuencia fue que los dueños, porque era una esclava de esta chica, perdieron la ganancia, porque muchos venían a consultarle qué iba a pasar mañana, qué iba a pasar con esto, como sigue ocurriendo hoy. Entonces, ¿qué pasaba? Ahora no había más ganancia. La chica ya no tenía más ese poder de adivinación. Y terminaron frente a las autoridades. Y quiero por un instante estar mirando en el verso 23, porque como consecuencia de todo esto, dice en el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y el verso 23 en el comienzo dice, después de haberles azotado mucho. Y acá tenemos a los misioneros, acá tenemos a Pablo y a Silas, al que el Espíritu Santo los estaba guiando, a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, acá no, allá sí, a lo que el Espíritu Santo le daba palabra y tocaba el corazón de una mujer, como en el caso de Lidia, para que escuche el mensaje. Ahora parece que la ayuda de Dios, porque acá me dice que rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas y después de haberles azotado mucho. Los judíos tenían una costumbre, jamás daban más de 39 latigazos. Pero el romano, no. El romano pegaba hasta que se cansaba o hasta que consideraba. Por eso en Corintios Pablo cita y dice, en azotes
y no pocos. También eso es parte del Evangelio. Y también siento decir, y quiero decir, cómo me molesta en lo personal cuando se nos quiere mostrar un Evangelio en donde todo es pum para arriba. Entonces, al menos con mi esposa hemos vivido un Evangelio que por mucho tiempo no fue todo pum para arriba. Pero después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel. Y el otro detalle, en el verso 24 dice, el cual recibido este mandato, porque los mandaron a que los guardase con seguridad, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Me parece un detalle que si no lo conoce, permítame que se lo relate. El cepo todos conocemos, dos maderas, agujeros en el medio, lo cierran y uno queda atrapado. Pero agregaban un detalle más doloroso, los agujeros de la pierna estaban muy separados. Eso significa que, aparte de estar atrapados, estaban teniendo mucho dolor, porque las piernas estaban muy abiertas y encadenadas las manos. Y también acá estaba Dios Espíritu Santo con Pablo y con Silas. Y esta es la parte en que yo les confieso, sí, no se entiende, sino es cuando el Señor con tanta claridad nos dice que también nosotros, los padecimientos de Cristo, de una u otra forma vamos a estar pasando. Pero cuando veo en el verso 25 lo que a todos nos gusta, porque es tan, nos levanta tanto el ánimo, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y con toda sinceridad, hermanos, les confieso, años que yo leo este pasaje. Entonces ya no los voy a mirar a ustedes, me miro a mí mismo y digo, Padre, ¿cómo hicieron? Señor, eran hombres. Señor, ¿cómo después de haber sido azotados y mucho, después de estar en la última, en la mazmorra, en la parte más oscura, no tenían desesperación? Porque uno trata de imaginarse, y saben, por si a usted le incomoda o porque si usted se imagina que si le pasara eso, no estaría cantando himnos y orando como yo. El Señor me trajo paz. En aquel tiempo la iglesia estaba cavando los cimientos sobre la roca. Había que hacerlo todo, había que presentarlo, y la lucha era muy fuerte. Y Dios tenía, como hoy, hombres y mujeres que querían servirle y llevar su palabra, pero les daba la porción suficiente como para que pudieran soportar. Entonces significa que nosotros no vamos a estar en la cárcel de más adentro, oscura, en un cepo y atado con cadenas. Yo ruego al Señor que no, porque Dios conoce nuestros corazones. Pero lo que sí sé es que el Señor quiere que en este tiempo, en este 2024, cada uno de nosotros sepamos que nos va a dar la fuerza. Él va a ser nuestra fuerza para que hagamos ya no los cimientos de la iglesia ya están. Imaginemos que a lo mejor nos toca, estamos pegando los ladrillos, y si usted cree que estamos tan avanzados en los tiempos y que el Señor viene a buscar a su iglesia pronto, quizás estemos en el detalle de la pintura, es decir, en el trabajo, y lo he tenido que hacer, de estar en una obra en construcción, hay diferentes momentos. Voy a ser breve y prometo que en un par de minutos termino. Pero cuando uno llega a la obra, le dan una masa de 10 kilos y dice, hay que tirar esa mampostería abajo, y empiezan los martillazos. Pero cuando pasó 5 o 6 meses, entonces después hay que revocar, es más sencillo. Quizás nosotros en este tiempo de la iglesia nos toca revocar, o nos toca colocar una ventana,
figurando qué trabajo el Señor pide, qué trabajo el Señor quiere que estemos haciendo. Es decir, ¿es más fácil? Sí, pero las herramientas son exactamente las mismas. Dirección del Espíritu Santo, dependencia del Espíritu Santo y discernimiento espiritual para saber por dónde Él quiere que nosotros estemos caminando. Dije que termino y digo, ¿cómo puede ser que Pablo y Silas soportaran esto? Y ahora entiendo y quisiera dejarlo para que lo pensemos juntos. ¿Por qué el apóstol Pablo a los filipenses le escribe y le dice que se ocupen de su salvación con temor y temblor? ¿Y por qué el apóstol Pablo le dice a los corintios que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? Porque debemos entender que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Y quizá eso sí sea un punto de reflexión para que estemos diciendo, Señor, ayúdame a ver cuánto me has cambiado. Y quizá el desafío de este comienzo de 2024, sé que soy reiterativo, pero lo hago en mi propia vida y lo recomiendo. Señor, móstrame qué cosa vas a seguir cambiando o necesito ser cambiado, para que la gloria de tu nombre realmente en alguna medida, cada vez que uno abre la boca, que saluda, pueda el Señor reflejarse en nuestra vida. Pero también es un trabajo y es estar atentos, hermanos, como cristianos, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque los días son malos, dice la palabra. Y vuelvo a nuestra charla el martes pasado. Muchos, nuestros hermanos, han caído de la fe. Muchos, con pruebas muy difíciles, han decidido, vaya a saber, que Dios los abandonó. Muchos otros se cansaron de la organización de la iglesia y por ahí también merecemos hacer un mea culpa y pensar qué cosa estamos haciendo que está mal y tenemos que corregirla. Pero lo cierto es que la iglesia de Cristo sigue avanzando. Y qué hermoso es que nosotros entonces, cuidando nuestra salvación, seamos partícipes y estemos listos para ser parte de esa victoria que un día el Señor va a consumar al 100%. Así que, Iglesia de San Andrés, vamos juntos y asegurémonos de cuidar nuestra salvación y asegurémonos de tener nuestra vida en la plena dependencia del Espíritu Santo. Oramos y nos vamos a casa. Padre amado, gracias, oh Dios, por este tiempo precioso en donde con tranquilidad y sabiendo que estamos en tu presencia hemos podido meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque es historia, pero gracias, Señor, porque es tu palabra que es viva y eficaz y nos sigue hablando y nos seguirá hablando a cada una de nuestras vidas. Te ruego, Dios, que nos bendigas para que realmente, oh Dios, podamos disfrutar de todo lo que vos querés hacer en lo individual y en lo colectivo aquí en San Andrés. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos y, Señor, acompáñanos a nuestros hogares. Y, Señor, ayúdanos para que cada día te disfrutemos más. A ti y solo a ti la gloria y la honra. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.